Esa es en realidad la intención de la escatología o de la profecía bíblica. Comunicarnos aquello que Dios ha decidido preservar a lo largo del tiempo para contarle a la iglesia y al mundo entero, para que puedan conocer acerca de su plan. El libro de Apocalipsis habla de aspectos mucho más amplios y de algunos aspectos mucho más importantes que solamente ciertos aspectos cataclistas para el planeta. Lamentablemente quizás esos otros conceptos son los más fascinantes, ¿no? Y quizás los más hollywoodescos de graficar. Pero no es lo único que se centra la Biblia, ¿no? El contexto es que estamos hablando de la importancia de la escatología, pero cómo es importante la escatología en la vida práctica, que a veces la forma en la que hemos enseñado la escatología o en la forma en la que nos acercamos a la escatología ha causado dos formas de verlo. O te fascinas demasiado y caes en la especulación de la profecía bíblica, o te hastías y lo que quieres es más, pues, lo práctico, ¿no? Enséñame algo práctico para la vida hoy. Lo de escatología, pues, es para otro momento, porque al final las cosas pasarán como Dios quiera que pasen. Y ambos son un problema, porque al final no es lo que la Biblia quería que concluyas. No es lo que la Biblia quiere que concluyas cuando expone la profecía bíblica o el Apocalipsis, por ejemplo. Más bien lo contrario, quiere que esos fundamentos de la escatología también sean fundamentales en la fe cristiana al diario vivir. Y que su profundidad en la exploración teológica pueda abordarse sin quitar la sencillez con la que lo podríamos enseñar. Entonces estábamos leyendo un poco el libro de este autor que les comentaba la otra semana también, o el Slow Stream, en el que más allá de si yo te digo que estoy de acuerdo o no con su postura teológica, porque tiene una postura teológica bien específica, contraria a la tradicional de Occidente, y digo de Occidente porque aquí es popular esa postura de interpretación teológica. En Oriente, por ejemplo, no es la más popular, ¿no? Hay que tomar ese factor en cuenta. Pero independientemente de eso, no está mencionado si yo estoy o no de acuerdo con dicha postura, pero sí con algunas premisas que él menciona, como el hecho de la importancia de traer los fundamentos de la escatología a la vida práctica de hoy del cristiano y cómo deberíamos ser responsables en enseñarla de tal manera que no hay este divorcio entre el evangelio de Cristo práctico para hoy y la escatología, como que si fuesen dos cosas que no son tan cercanas, cuando es todo lo contrario. El evangelio de Cristo se compone también de los fundamentos de la escatología. Entonces, como no es todavía nuestro estudio panorámico de Apocalipsis, pues no estamos, no te estoy contando mi postura, dos, todavía no estamos hablando de todas las posturas existentes, y tres, no estamos hablando de Apocalipsis en su totalidad, leímos solo una porción del inicio. Conclusiones de este tiempito de hoy. La escatología bíblica es hermosa en su exposición, en sus fundamentos y en sus conclusiones. Lamentablemente, la cultura eclesiástica, el bagaje doctrinal, la fascinación especulativa, lo hollywoodense que hemos añadido a veces a quererlo ilustrar y explicar en cuanto a algunas facetas del texto bíblico, han opacado sin darnos cuenta la forma en la que exponemos las verdades bíblicas, incluyendo aquellas referentes a la escatología. Y en cuanto a este aspecto, que trata comúnmente de la profecía bíblica, no solo de los tiempos finales, pero también muchas veces se ha opacado al punto de parcializar las perspectivas, poniendo a algunos que se fascinan tanto en la profecía, pero no desde una perspectiva bíblica, y otros dejándola de lado, porque preferirían priorizar algunas enseñanzas más prácticas para la vida diaria, cuando en la realidad la escatología, sus fundamentos y principios nos son útiles para el ejercicio de la fe cristiana en el día a día, en la forma coloquial, para hoy mismo. No es algo que deberíamos dejar para el final o dejar solamente para momentos muy profundos de teología. Es algo que todo cristiano y toda persona interesada en ir conociendo al verdadero y único Dios debería conocer.
porque el Evangelio se compone de estos principios de la escatología. Es cierto que cuando tratamos ciertas facetas de la Biblia, ya desde el estudio de la teología, vamos a decirlo así, desde una perspectiva más académica, es cierto que podríamos terminar en algunas conversiones más profundas y pues más intrincadas quizás, pero la realidad es que eso no quita que deberíamos priorizar la sencillez con la que se debería transmitir las enseñanzas del texto bíblico, de tal manera que podamos compartírselo a alguien y en un minuto va a tener una conversación de muchas horas. Sabiendo que así como podemos compartir los fundamentos del Evangelio de Cristo en unos pocos minutos, así como podríamos demorarnos horas y días acerca de las profundas verdades del reino de Dios, también la escatología o la profecía bíblica la podríamos compartir en sus fundamentos en unos pocos minutos. Y pues también, cuando se nos dé el tiempo de con un cafecito hacerlo, pues tener conversaciones de muchas horas al respecto. Algo que creo que deberíamos considerar es que como personas que heredamos, somos parte de la herencia de la Reforma, aquella Reforma protestante de allá hace más de 500 años. Somos parte de dicha herencia. Y uno de los aspectos que se dio para la Reforma fue el estar dispuestos a cuestionar aquello que, por más buena intención o por más costumbre que se haya vuelto, si no es bíblico, no debería ser prioridad. No digo que debamos descartar todo. El texto bíblico nos dice que estemos dispuestos a explorarlo todo, o analizarlo todo, escudriñarlo todo, desechar lo malo y conservar aquello que es bueno, y lo bueno digno delante del Señor. Así que tampoco se trata de solamente coger y descartar todo lo que desde mi corriente teológica no debería ser admisible, pero sí se trata de conservar el hecho de que estemos dispuestos a priorizar aquello que dice la Biblia antes de lo que yo podría interpretar. La Biblia es inerrante. Es una doctrina bastante importante entender. La Biblia es inerrante en aquello que enseña. Pero yo, en mi interpretación, sí me puedo equivocar. Y la humildad que debiéramos mantener en nuestra exploración teológica es la que también debería estar presente en nuestra enseñanza de los principios del reino de Dios para los demás. De tal manera que las personas puedan darse cuenta que no enseñamos o compartimos, porque somos algún tipo de eruditos o super sabios. Más bien, cada vez que aprendemos más nos damos cuenta que nos hace falta más conocer. Pero hemos llegado a veces a conclusiones que a partir del texto bíblico y la responsable interpretación de los pasajes, podemos darnos cuenta de los complejos principios del reino de Dios, pero también de cómo se puede enseñar y practicar de manera sencilla. Esa es en realidad la intención de la escatología o de la profecía bíblica. Comunicarnos aquello que Dios ha decidido preservar a lo largo del tiempo para contarle a la iglesia y al mundo entero, para que puedan conocer acerca de su plan y de su invitación a conocer la verdad, a conocer a Cristo y ser salvos a través de la única forma en la que se puede ser salvo, que es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. No podemos hacer nada para poder llegar a Dios, solamente a través de Jesucristo. Y de Jesucristo, la revelación máxima, pues el texto bíblico que nos permite conocerlo y además conocer aquello de lo que ha decidido preservar. Entre esas cosas, lo que menciona Apocalipsis, que como vimos y hemos leído al inicio del episodio, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, no de Juan. Es la revelación de Jesucristo, la cual fue comunicada a través del mensajero / ángel para que Juan la documente, de todo aquello que pudo ver. Eso vamos a continuar viéndolo en otra ocasión, pero para terminar, recordando que la escatología, aquella hermosa área de exploración sobre la profecía bíblica y los tiempos finales también, nos permite añadir aquellos fundamentos importantes a nuestra fe para llevarlos a la práctica hoy. Y como parte de eso, de que Cristo vuelve. No sabemos cuándo, pero vuelve. Hasta ese día continuaremos predicando el Evangelio, estudiando la Biblia con responsabilidad
y contándole a los demás sobre los hermosos principios del reino de Dios en la Biblia. Amén.